Muy buenos días a todos. El día de hoy, mi compañera Sofía Pinto y yo, Isabela Cardoso, vamos a hacer un podcast sobre el documental de Netflix Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes. Este documental cuenta con 4 episodios y una temporada y es interesante debido a que se centra en la historia del asesino en serie Ted Bundy, el cual fue condenado a la silla eléctrica por el asesinato de al menos 30 mujeres durante los años 70. El primer capítulo se presenta a Ted Bundy como un hombre encantador, atractivo, que lleva una vida corriente, normal, que había comenzado a estudiar Derecho en la Universidad de Washington. Asimismo, también el documental nos muestra que empiezan a haber desapariciones en los años 70, como la de Linda Healy y Georgianne Hawkins. Adicionalmente, el documental nos narra sobre la niñez de Ted Bundy. Se entrevista a él y él idealiza mucho su niñez. Dice que tuvo una niñez muy buena, que él era muy buen estudiante, muy atlético, que no tenía problemas. Sin embargo, una vecina desmiente eso diciendo que él no era tan bueno como todos, que le costaba un poco aprender y que tenía un temperamento un poco fuerte. Por otra parte, se entrevista y dice que él no parecía la clase de persona que haría lo que hizo. Asimismo, se resalta que él había tenido relaciones normales, que era una clase social más alta que él y que él se sentía inseguro por eso, pero que habían ya una relación normal. Sin embargo, también se entrevista a otra novia que él tuvo y esta afirma que sí una vez tuvo un comportamiento violento en la playa, porque cuando estaba en el agua él la hundió y la ahogaba, la estaba como intentando ahogar, pero pues la dejaba respirar y la volvía a hundir sin su consentimiento. Comienza el examen del incidente, que desaparecieron 2 mujeres y se empiezan a dar datos sobre Ted Bundy, sobre la descripción física, sobre el coche que manejaba. Sin embargo, algo interesante que sucedió es que de 8 testigos que hubieron, 7 dijeron positivamente que él no había sido el que habían visto en el examen con las desaparecidas. Esto se me hace muy interesante porque me pongo a pensar cuál fue la razón por la que dijeron no, porque los testigos en sí lo habían visto. O sea, me hace pensar cuál fue la razón, si fue por algo físico, si fue por algo de la personalidad de él. También el documental nos muestra cómo Bundy se hizo pasar por un policía para persuadir a Carol Darron que se subiera en su coche y intenta esposarla y llevarla a su casa. Esta logra escapar y testifica, haciendo que Bundy sea condenado por cargos de secuestro. Su testimonio fue crucial para el desarrollo del caso de Bundy. Que cuando ocurrió esto, cuestionan mucho a la víctima sobre está segura de que si este es el tipo correcto. Asimismo, Ted Bundy pertenecía a una iglesia mormona y esta iglesia lo apoyaba y no le creían capaz de realizar los cargos de los cuales él estaba siendo acusado. En las entrevistas se mostraba como decía como que no, yo soy más inteligente que todos los demás, tenía como delirios de superioridad. Los últimos episodios muestran que en un principio el Estado subestimaba a Bundy, hasta que se escapa no una, sino 2 veces de su audiencia preliminar y no lo logran encontrar hasta que se cometen otros crímenes en otros estados. En total, Bundy asesinó mujeres en 6 estados y días antes de ser ejecutado en la silla eléctrica en Florida, confiesa a 36 asesinatos, aunque se cree que fueron más de 100. Los describe perfectamente y les da por fin un nombre a las mujeres calificadas como Jane Doe en las investigaciones. A Bundy le encantaba la atención, tenía el perfil básico de un narcisista, no sentía empatía ni amor, tenía temperamento errático e impulsivo y siempre estaba buscando maneras de escapar, de que los medios siempre hablasen de él. Siempre sonriente, incluso sabiendo lo que hizo, se intentaba convencer a sí mismo de ser inocente, creando una realidad alterna e intentando convencer al público de esto con su humor y carisma. Usaba su físico atractivo tanto para atraer mujeres y asesinarlas como para parecer inocente.
Al ver estos últimos episodios del documental, se pueden analizar varios aspectos de la criminología. En primer lugar, está la importancia de los medios en el perfilamiento de los delincuentes y la contextualización de los sucesos. Los medios atraen a su público e informan a partir del etiquetamiento, haciendo que las personas tomen de una vez un lado sin saber toda la historia y también que a esta persona se le reconozca con esta etiqueta a donde quiera que vaya. Que fue transmitido por televisión. Incluso tuvieron que moverlo desde Tallahassee hasta Miami debido a que eran tantas las personas en la audiencia que era importante tener espacio. A fin de cuentas, este primer juicio fue sentirse viendo una película, algo muy llamativo, pero no necesariamente en el buen sentido. Pero a Bundy eso era lo que le importaba, ser el centro de atención siempre, que los medios giraran en torno a él, que su cara fuese recordada. Tanto que él mismo se defendió, incluso sin ser abogado y con el acompañamiento de 4 abogados que le fueron asignados, ya que ellos querían comprobar en un principio que él no era mentalmente apto y esto le ofendió. En este juicio se le declara culpable. En su segundo juicio, donde se le acusaba del asesinato de la niña de 12 años Kim Leach en Lake City, en Florida, se defendió completamente solo con una actitud arrogante e incluso trataba el juicio como un acto. Le propuso matrimonio a su novia Carol Boone, a quien se le conocía como la defensora, entre comillas, de Bundy. En este caso se le declaró culpable y se le sentenció a pena de muerte. En esta sentencia se demuestra cómo la corte quiso que Bundy perdiera más de lo que ganaba con el castigo. Él dice, abro comillas, la culpa es el mecanismo que usamos para controlar a la gente. Es una ilusión, es un mecanismo de control social y no es saludable, cierro comillas. Por eso él nunca se declaró culpable, sino hasta su penúltimo día de vida, que reconoció su culpa, pero admite no haberla sentido. Asimismo, es importante recalcar que la mayor parte de la audiencia estaba conformada por mujeres, que lo creían inocente simplemente por cómo se veía, o les fascinaba ver el juicio por el carisma de Bundy. Unas mujeres que fueron entrevistadas decían, abro comillas, no tengo miedo, no parece capaz de asesinar. Otra mujer dijo, estoy muy fascinada por él, cierro comillas. Incluso muchas de ellas le pasaban notas a Margaret, su abogada, para Bundy, quien jamás entregó estas notas. En 1984, Dorothy Lewis le hace una evaluación neurológica, en donde se encuentra que es maniático depresivo, bipolar e inmune a sentir empatía o amor, todo un narcisista y todo un sociópata. Hasta el último de sus días, sus abogados intentan hacerlo ver como no apto y hacerlo un individuo inimputable, pero no logran evitarle la pena de muerte, dado que de igual manera se había demostrado apto para defenderse y la pena era, entre comillas, justa, ya que no se podía, entre comillas, decepcionar a la sociedad que estaba esperando y quería ver a Bundy muerto. De aquí se puede concluir que el sistema penal siempre va a estar influenciado por la opinión pública y los sentimientos de la sociedad. Es una cuestión emocional lo que hace que se decida la pena de un delincuente, su etiqueta y el rol con el que queda en la misma sociedad. Es por eso que siempre se debe buscar la reinserción social del delincuente. Sin embargo, es algo muy difícil de lograr porque la persona ya queda marcada y la sociedad siempre va a ser indiferente hacia ellos o les van a tener miedo, lo que hace que no quieran que éste se reinserte. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado mucho el podcast.